caída no terminó cuando las puertas del cielo se cerraron. Allí fue cuando verdaderamente comenzó. Durante un tiempo que ninguna criatura habría podido medir, Luzbel y sus legiones descendieron por una oscuridad sin fondo. Al principio se escucharon gritos, después oraciones y finalmente... ¡Luzbel! ¡Nos prometiste la victoria! ¡Haz que regresemos! Miles de ángeles pronunciaban su nombre, exigiendo que cumpliera las promesas que los habían llevado a la rebelión. Otros suplicaban regresar. Algunos intentaban volar hacia la pequeña abertura de luz que todavía podía verse sobre ellos, pero por más que agitaban sus alas, continuaban cayendo. Luzbel los escuchó a todos. No respondió, porque responder significaba aceptar una verdad que su orgullo todavía se negaba a pronunciar. Había perdido. Sobre él, el paraíso se hizo cada vez más pequeño. Primero fue una puerta, después una estrella y finalmente nada. Fue entonces cuando los ángeles descubrieron el verdadero horror del abismo. No era la oscuridad, era el silencio. Ellos habían nacido escuchando la música de la creación, el movimiento de los astros, el canto de los cielos, la voz que sostenía cada partícula del universo. Pero allí abajo, Dios guardaba silencio. Cuando llegó el impacto, nadie lo vio venir. Luzbel golpeó la piedra con tanta fuerza que una grieta atravesó la llanura negra de extremo a extremo. Detrás de él cayeron millones de ángeles. No parecían un ejército. Parecían los restos de una constelación destruida. El sonido llegó después. Un estruendo profundo recorrió el abismo, chocó contra montañas invisibles y regresó desde la oscuridad. Pero no regresó como un eco. Regresó como una respuesta. Luzbel abrió los ojos. Sus 6 alas permanecían extendidas sobre la piedra. El par superior todavía conservaba su resplandor dorado. Las alas centrales se habían vuelto grises y las inferiores estaban quemadas desde la raíz. Intentó levantarse, pero el dolor lo obligó a apoyar una rodilla. Ningún ángel lo había visto arrodillarse jamás. Astariel, uno de los comandantes que había dirigido el ataque contra las puertas del trono, caminó hacia él. Su armadura estaba rota. Una de sus alas había perdido casi todas las plumas. Dijiste que el cielo se uniría a nosotros. Luzbel permaneció en silencio. Dijiste que Miguel no se atrevería a enfrentarte. Los ángeles más cercanos comenzaron a rodearlos. Astariel señaló las legiones destrozadas. Míralos. Nos pediste que abandonáramos la eternidad por ti. Y ahora dinos, ¿qué somos? Por un instante, Luzbel no encontró respuesta. Miró a los seres que lo habían seguido. Algunos todavía conservaban rostros hermosos. Otros comenzaban a deformarse bajo el peso del miedo, la culpa y la ira. Luzbel comprendió entonces que la caída no estaba transformando sus cuerpos. Estaba revelando aquello en lo que cada uno había decidido convertirse. Yo regresaré. Todos volvieron la mirada. Pediré perdón. Miguel recordará quiénes éramos. El joven abrió sus alas. No. El ángel se lanzó hacia la oscuridad. Durante algunos segundos ascendió. Una débil esperanza recorrió las legiones. Entonces, algo se encendió debajo de la piedra. Una línea de luz blanca atravesó la llanura. Después otra, y otra más. 7 líneas formaron un círculo alrededor de los caídos. En las alturas, una cadena apareció alrededor del cuerpo del joven ángel. Lo detuvo en pleno vuelo y lo arrastró violentamente de regreso. Cuando golpeó el suelo, las 7 líneas se extendieron hasta Luzbel.
La luz trepó por sus piernas, rodeó su armadura y se cerró sobre sus 6 alas. ¡No! Luzbel liberó todo su poder. El abismo tembló. Las montañas se quebraron. Millones de ángeles fueron derribados. Pero la cadena no cedió. Entonces todos comprendieron la verdad. No habían sido enviados a un nuevo reino. Habían sido encerrados en una prisión. Luzbel, ¿qué vamos a hacer? Pero Luzbel ya no lo miraba. Había cerrado los ojos. Más allá de la piedra, más allá de las cadenas y más allá de los cielos, acababa de escuchar algo. 2 latidos, lentos, frágiles, humanos. ¿Escuchas? Una puerta. Y por primera vez desde que comenzó la caída, Luzbel sonrió. Una puerta. Las palabras de Luzbel recorrieron la llanura y se perdieron entre los ángeles caídos. ¿Qué puerta? Luzbel no respondió. Extendió una mano y sujetó la cadena que rodeaba su brazo. En el momento en que sus dedos tocaron la luz, una corriente atravesó su cuerpo. No descendía hacia las profundidades del abismo, ascendía. Luzbel cerró los ojos y permitió que su conciencia siguiera el recorrido de la cadena. Por un instante, la oscuridad desapareció. Vio el primer cielo extendido sobre el mundo material como un velo invisible. Más arriba contempló las fortalezas del segundo cielo, donde los ejércitos de Miguel vigilaban las fronteras de la creación. Y después, vio el tercer cielo. Un reino de árboles luminosos, ríos transparentes y criaturas que todavía no conocían la muerte. Pero Luzbel no podía contemplar lo que había más allá. Debajo de sus puertas se encontraba un sello formado por palabras que ningún ángel había pronunciado jamás. Las 7 cadenas convergían en su centro. El tercer sello. Así que aquí termina mi prisión. Luzbel intentó atravesarlo con su voluntad. La cadena se encendió. El dolor recorrió sus 6 alas y lo arrojó violentamente contra la piedra. ¡Luzbel! Astariel intentó acercarse, pero Luzbel levantó una mano para detenerlo. Se incorporó lentamente. Una quemadura blanca había aparecido alrededor de su muñeca. No puedes romperlo. No está hecho para ser roto. Entonces, ¿para qué sirve una puerta que nadie puede abrir? Luzbel volvió a cerrar los ojos. Los 2 latidos continuaban llamándolo desde el otro lado de la creación. Esta vez no intentó imponer su fuerza. Escuchó. La piedra negra frente a él comenzó a transformarse. Su superficie se volvió líquida, y en ella apareció el reflejo de un mundo joven. Océanos que acababan de recibir sus límites. Montañas que todavía expulsaban fuego. Bosques en los que ninguna criatura había aprendido a temer. Y en el centro de aquel mundo había un jardín. 2 seres caminaban entre los árboles. No tenían alas, no vestían armaduras. Sus cuerpos eran tan frágiles que una espada celestial podría haberlos destruido sin esfuerzo. Sin embargo, cuando Luzbel intentó entrar en sus pensamientos, no pudo hacerlo. «Mírame». El hombre no reaccionó. La mujer continuó caminando. Luzbel volvió a intentarlo. «Escúchame». Nada sucedió. La cadena se cerró con más fuerza alrededor de su brazo. «Esas criaturas ni siquiera pueden oírte». «Pueden». «Entonces, ¿por qué no obedecen?» Luzbel contempló al hombre. Este extendió una mano hacia la mujer. Ella lo miró. Pudo continuar caminando. Pudo apartarse. Pudo negarse. Pero después de un instante, decidió tomar su mano. La cadena de Luzbel vibró. No se abrió. No se debilitó.
Pero respondió: porque no fueron creados para obedecer como nosotros. ¿Qué tienen de diferente? Pueden decir que no. Astariel contempló a las dos criaturas con desprecio. ¿Eso es lo que has escuchado? ¿Dos seres débiles que pueden desobedecer? Esa es la puerta que salvará a millones de ángeles. No son la puerta. Son quienes decidirán abrirla. ¿Por qué Dios entregaría semejante poder a criaturas tan frágiles? Luzbel permaneció en silencio. La pregunta lo perturbó más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Aquellos seres podían amar a su Creador, pero también podían rechazarlo, podían protegerse o destruirse. Podían convertir su mundo en un reflejo del paraíso o transformarlo en algo mucho peor que el abismo. Porque un amor que no puede ser rechazado no es amor. Entonces, Dios mismo creó la posibilidad de que lo traicionaran. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Luzbel. No repetiremos el error que cometimos en el cielo. ¿Qué error? Intentamos conquistar el trono por la fuerza. La fuerza despertó a Miguel, la fuerza unió a nuestros enemigos, y la fuerza cerró las puertas delante de nosotros. ¿Qué harás entonces? No obligaremos a los humanos a abrir nuestra prisión. Haremos que deseen hacerlo. En aquel instante, las 7 cadenas vibraron al mismo tiempo. Muy lejos del abismo, en el suelo del paraíso, la pluma negra que había caído a los pies de Miguel comenzó a moverse. Luzbel la sintió. Era una parte de él. Un fragmento de su antigua luz que había quedado fuera cuando el tercer sello se cerró. Ya tenemos algo al otro lado. ¿Qué cosa? Una voz. La cadena no se rompió, pero por primera vez, Luzbel había encontrado la forma de atravesarla. En el paraíso, la guerra había terminado. Pero la victoria no se parecía a la paz. Las fortalezas celestiales continuaban ardiendo. Miles de espadas rotas permanecían esparcidas sobre las ciudades. Y en el lugar donde antes se levantaban las puertas interiores del cielo, solo quedaban ruinas. Miguel caminó entre ellas sin pronunciar palabra. A cada paso encontraba señales de aquellos que habían combatido a su lado. Escudos partidos, armaduras vacías, brumas cuya luz se había extinguido para siempre. No sentía orgullo por haber vencido. Había protegido el paraíso, pero no había podido salvar a su hermano. Entonces vio la pluma negra. Permanecía sobre la piedra, exactamente donde había caído después de que Luzbel desapareciera en el abismo. Miguel se inclinó para recogerla, pero antes de que pudiera tocarla, la pluma tembló. Luzbel. Un fuego oscuro recorrió su superficie. Miguel extendió una mano. La pluma se elevó violentamente y atravesó las ruinas como una flecha. ¡Detente! Miguel abrió sus alas y se lanzó tras ella. Atravesaron las fortalezas destruidas, cruzaron los campos donde los ejércitos atendían a sus heridos y descendieron hacia las fronteras inferiores del paraíso. Pero la pluma no se dirigía hacia el abismo, descendía hacia la tierra. Muy lejos de allí, Luzbel abrió los ojos. Había conseguido mirar a través de la pluma. Podía contemplar las torres del cielo alejándose. Podía sentir a Miguel persiguiéndola. Y más abajo, podía escuchar los 2 corazones humanos. «Has atravesado el sello». «No, una parte de mí nunca quedó encerrada». Los ángeles caídos comenzaron a reunirse alrededor de Luzbel. Primero fueron cientos, después miles. Finalmente, millones de figuras emergieron de la oscuridad y ocuparon la llanura.
Esperaban respuestas. Esperaban una promesa que reemplazara la que había fracasado. Luzbel subió a una formación de piedra. Las cadenas se arrastraron detrás de él como serpientes hechas de luz. Creímos que nuestra derrota ocurrió cuando Miguel levantó su espada. Creímos que perdimos porque sus ejércitos eran más fuertes. Pero estábamos equivocados. Las voces cesaron. Todo el abismo escuchaba. Perdimos porque intentamos conquistar el cielo desde fuera. Sus murallas podían contenernos. Sus ejércitos podían enfrentarnos. Y mientras Dios conservara la obediencia de su creación, el trono permanecería fuera de nuestro alcance. ¿Y esperas que esas criaturas cambien eso? Son débiles. Morirán antes de que nosotros envejezcamos un solo instante. Precisamente por eso serán más poderosas que nosotros. ¿Poderosas? Saben que pueden morir. Sentirán miedo. Conocerán el hambre. Perderán a quienes aman. Clamarán al cielo. Y habrá ocasiones en que el cielo guardará silencio. Entonces nosotros estaremos allí. ¿Para obligarlos a seguirnos? No podemos obligarlos. Si destruimos su voluntad, su elección no tendrá poder. Debemos permitir que decidan. Solo tendremos que asegurarnos de que decidan contra él. Un murmullo recorrió las legiones. Algunos comenzaron a comprender. Otros todavía observaban las cadenas con desesperación. ¿Y si continúan eligiendo a Dios? Entonces utilizaremos su dolor. Cuando pierdan a un hijo, preguntaremos dónde estaba Dios. Cuando los inocentes sufran, convertiremos su silencio en una acusación. Cuando se odien a sí mismos, les haremos creer que fueron abandonados. Y cuando busquen un culpable, les enseñaremos a mirar hacia el cielo. ¿Quieres convertir su sufrimiento en un arma? Quiero que su libertad abra aquello que nuestra fuerza no pudo romper. Astariel miró las 6 alas de su antiguo comandante. El fuego oscuro continuaba extendiéndose sobre ellas. Si Luzbel murió en el paraíso, ¿quién nos conducirá ahora? Luzbel observó su reflejo en la piedra. Su rostro todavía conservaba la belleza que había maravillado a los cielos. Pero una grieta oscura atravesaba su frente. Sus ojos ardían con una luz que ya no iluminaba nada fuera de él. Durante un instante recordó.
Luzbel fue el nombre de aquel que llevaba la luz del cielo. Ese ángel cayó, ese hermano murió, y esa luz ahora me pertenece. Desde este momento me llamarán Lucifer. Millones de ángeles golpearon sus armas contra la piedra. El abismo respondió. Las llamas recorrieron las montañas. Las 6 alas de Lucifer se abrieron y ocultaron el horizonte. Pero mientras sus legiones celebraban el nacimiento de un nuevo reino, Lucifer mantuvo su atención sobre la pluma. Miguel estaba a punto de alcanzarla. Extendió su espada y lanzó un arco de luz. La descarga atravesó la pluma, pero no consiguió destruirla. La pluma ardió. Se deshizo en una nube de ceniza negra y continuó descendiendo. No sabes lo que estás intentando despertar. Sí lo sé, hermano. Estoy intentando despertar aquello que tú jamás podrás controlar. La ceniza atravesó las nubes de la tierra, cruzó montañas, ríos y bosques que todavía no tenían nombre. Finalmente llegó al jardín. La noche había caído sobre el Edén. El hombre dormía, pero la mujer abrió los ojos. Una partícula de ceniza negra flotó frente a ella. La observó con curiosidad. No sintió miedo. Todavía no sabía lo que era. Eva. La mujer se incorporó. Miró a su alrededor. ¿Quién está ahí? Alguien que también quiso conocer la verdad. No puedo verte. Todavía no, pero puedes escucharme. En el abismo, una de las cadenas se movió. No se rompió, no se abrió. Solo cedió el ancho de un cabello. Dime, Eva, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios teme aquello que podrías llegar a ser? La primera guerra había comenzado con una espada. La segunda acababa de comenzar con una pregunta.